Abran su Biblia, por favor, al segundo libro de Samuel en el capítulo 15. Segundo libro de Samuel en el capítulo 15. Y ya hemos orado para que el Señor nos dirija en su palabra, así es que vamos a entrar de lleno en él. Seguimos con la saga del problema que tuvieron David y su hijo Absalón. Si se acuerdan, ¿verdad? Amnón, el hijo mayor de David, violó a Tamar, que era su media hermana, hermana de Absalón. Absalón, como vio que David no había hecho nada, decidió que se iba a vengar de ello. Hizo una fiesta, lo invitó a la fiesta con todos sus hermanos y lo mató. Después de que lo mató, Absalón huyó, salió de Jerusalén, se fue a Gesur, estuvo por allá algún tiempo huyendo. Y David no hacía nada ni por congraciarse ni por traerlo de nuevo a Jerusalén, ni por buscar reconciliarse con él, buscar remediar las cosas entre él y su hijo. Y esto empezó a hacer, pues empezó a dañar a Absalón más de lo que ya la experiencia que había tenido lo dañó, porque esto empezó a llenarlo de amargura contra su padre, empezó a llenarlo de ira contra su padre. Finalmente convencen a David de que traiga a Absalón de nuevo a Jerusalén y David le dice a uno de sus generales que vaya por él y que lo traiga de nuevo. Pero cuando volvió Absalón a Jerusalén, empezó a hacer algo que pues empezó a quererse robar los corazones de los israelitas para que ya no siguieran a David como rey, sino que lo siguieran a él. Y empezó a ponerse en la entrada de la ciudad, en la puerta de la ciudad, para cuando los israelitas venían con alguna situación que querían que juzgara, él se encargaba de ello y decía, oh, si tan solo yo fuera juez de este país, así todos los que tuvieran algún pleito o negocio el uno con el otro podrían venir a verme y yo les haría justicia, haciendo que su padre se viera un poco mal, ¿verdad? Haciendo que su padre se viera como alguien que no le interesaba lo que estaba pasando a su pueblo. Y así pasaron los años, pasaron algunos años de hecho, noten ahí en el versículo 7, en donde se nos dice así pasaron 4 años. Pasaron 4 años de que esto era lo que constantemente estaba haciendo Absalón a la entrada de las puertas de Jerusalén. Y conforme iba pasando el tiempo, pues más gente venía a buscar a alguien que les hiciera justicia y así Absalón estaba ganándose el corazón del pueblo. Entonces en el versículo 7 dice, así pasaron 4 años y un día Absalón le dijo al rey, ruego a su majestad me permita ir a Hebrón, debo cumplir con mis votos al Señor. Entonces durante 4 años después de su regreso, Absalón estaba lenta, pero seguramente ganándose el corazón de los israelitas. Y lo que leemos aquí implica que durante esos 4 años David y Absalón habían entablado algún tipo de relación un poco más cercana. Pero aun cuando habían entablado esa relación, esto nos dice que esto no era suficiente para que Absalón no siguiera haciendo lo que estaba haciendo y siguiera con el comportamiento que estaba mostrando. Hoy vamos a ver cómo la amargura y el resentimiento que Absalón tenía para con su padre lo iba a llevar a dar un golpe de estado en la nación de Israel para tomar el trono de David. Y creo que es bueno señalar y recordar lo que es la amargura, ¿sí? Porque a veces podemos tener amargura en nuestro corazón hacia alguien o hacia alguna situación y ni cuenta nos damos, ¿sí? O creemos que lo que sentimos hacia esa persona está justificado por lo que ellos han hecho en el pasado o han dicho o como nos han tratado, etc. Y nunca hay una buena razón para guardar rencor y amargura en nuestro corazón. La amargura es un resentimiento, ¿sí? Es un sentimiento de ira y resentimiento causado, escuchen esto, particularmente por el sufrimiento que causa una injusticia real o percibida o por las circunstancias adversas que alguien está sufriendo. A veces sentimos, ¿sí? O a veces percibimos como que alguien nos hizo un daño, percibimos como que alguien nos insultó, percibimos como que alguien nos anda persiguiendo, ¿verdad? Pero es nuestra percepción de ello. No es necesariamente que la otra persona esté haciéndolo, es que esa es nuestra percepción de ello. Y cuando nosotros tenemos una percepción de esa clase, empezamos a sentir ira, resentimiento, empezamos a sentir amargura en nuestro corazón hacia esa persona. Sí, la amargura y el resentimiento es una señal muy clara
de esto, y escúchenme bien por favor, la amargura y el resentimiento es una señal muy clara de que hay pecado en el corazón. Si nosotros tenemos amargura y resentimiento contra alguien, por justificados que nos sintamos por tener esa amargura y resentimiento, hay pecado en nuestro corazón. Hay pecado que no hemos confesado, hay pecado con el que no hemos querido lidiar, hay pecado que hemos hecho a un lado, porque nuestros sentimientos nos llevan a tratar de cubrir ese pecado de alguna manera, ¿sí? Excusándonos por lo que estamos haciendo. Yo creo que Absalón se sentía muy justificado en hacer lo que estaba haciendo por cómo David se había portado hacia la violación de su hermana, cómo David se había portado hacia no ir a buscarlo y traerlo de nuevo a Jerusalén. Creo que él se sentía justificado en cómo se estaba sintiendo. Pero nunca hay una justificación para guardar rencor y amargura en nuestro corazón. Porque finalmente al que termina lastimando la amargura y el resentimiento, ¿saben quién es? A uno mismo. A uno mismo. Y puede vivir toda una vida completamente amargado contra alguien. Puede vivir toda una vida completamente airado contra alguien. Y a la persona contra la que estamos amargados o airados, ni cuenta se da de nuestros sentimientos. Porque ni siquiera somos lo suficientemente valerosos como para ir y decirle, ¿sabes qué? Me ofendiste aquí, o dijiste algo, hiciste algo que me hizo sentir. Así es que, porque ni siquiera eso. Lo guardamos todo para nosotros mismos y lo vamos almacenando hasta el momento en el que empieza a causarnos daños. Hablábamos el domingo acerca de las úlceras que nos salen o que le salen a la gente, que se guarda todo el rencor y todo el odio y toda la ira que tiene en su corazón hacia alguien. Y eso es lo que sucede, se convierte en una úlcera, se convierte en algo que nos empieza a dañar a nosotros mismos. Y lo que más debe de llamarnos la atención es que la amargura y el resentimiento, de nuevo, es señal de que hay pecado en el corazón. Y si no podemos deshacernos de esa amargura, ese pecado sigue ahí. Ese pecado sigue ahí. Hasta que no lo confesemos a Dios, hasta que no le entreguemos a Él esa amargura, ese pecado sigue ahí. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos la historia del mago Simón? ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 8 habla del mago Simón. Cómo quería comprar el don para dar el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Vio que por la imposición de manos de Pedro y de Pablo, vio que que las personas recibían el Espíritu Santo, y entonces él dijo, yo quiero el don de dar el don. Ni siquiera el don, sino el don de dar el don. Y quiso comprarlo. Y se nos dice ahí en Hechos Hechos 8, versículos 20 al 24, que al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en ese asunto porque en tu interior no eres recto con Dios. Y luego le dice esto en el versículo 22, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo estás en manos de la amargura y la maldad. Estás en manos de la amargura y la maldad, ¿sí? Y Simón respondió, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Entonces, cuando hay amargura en nuestro corazón, cuando hay ira en nuestro corazón, hay pecado en nuestro corazón. ¿Sí? Estamos pecando contra Dios, aun cuando nos sintamos justificados. Aun cuando sintamos que tenemos razón para estar amargados contra la persona, aun cuando sintamos que tenemos razón para estar airados contra la persona, hay pecado en nuestro corazón. ¿Sí? Hay muchos hijos que están muy amargados contra los padres y padres que están amargados contra los hijos. ¿Sí? Es más, hay muchos padres que están amargados contra los hijos porque tienen en su mente que ellos nunca tuvieron todo lo que sus hijos tuvieron y de todas maneras son tan ingratos, son tan malagradecidos, son esto y lo otro. Hay hijos que están amargados contra sus padres porque sus padres no les han dado todo lo que han querido, porque no les han cumplido todos sus gustos, porque cosas buenas que querían sus padres no pudieron dárselas. Hay hijos que están amargados contra sus padres porque sus padres se portaron mal, porque cometieron algún error o algo y sus padres quisieron corregirlos y los hijos sienten que si sus padres cometieron errores no tienen la cara o no tienen la autoridad moral para corregirlos. Hay muchas razones por las que la gente puede amargarse unos contra otros, ¿sí? Pero nunca está justificado. En Romanos capítulo 3, en donde se nos habla de que no hay justo ni aun uno, en los versículos 14 al 18 dice, su boca está llena de maldición
y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Noten, cuando nos habla aquí de que no hay justo ni aun uno, cuando todavía no hemos venido a Cristo, ¿sí? Entonces hay amargura, la boca está llena de maldición y amargura. Y si venimos a Cristo, ¿sí? Pero de todas maneras no estamos dispuestos a darle a Él todos nuestros sufrimientos, todas nuestras amarguras, toda nuestra ira, esa ira se queda ahí y empieza a carcomernos de adentro para afuera. Tenemos que deshacernos de toda esa ira. Santiago 3, 13 al 16 dice: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Versículo 14, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, la primera que está ahí, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. En otras palabras, se están engañando ustedes mismos creyendo que de alguna manera están manifestando sabiduría cuando todavía está esa amargura, envidia, rivalidad en su corazón. Esta clase de sabiduría, dice el versículo 15 de Santiago 3, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana, y en la Reina Valera contemporánea dice, y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Donde hay envidias y rivalidades, donde hay amargura, donde hay este tipo de resentimiento que estamos viendo aquí, ahí hay confusión y toda clase de mal. Y vamos a ver toda la clase de males que Absalón cometió simplemente por la amargura que tenía en su corazón. Si ahora no me malentiendan, David sí se había portado mal, había hecho cosas que no debió haber hecho y no hizo cosas que debió haber hecho. Pero esto no justificaba que Absalón tuviera ese tipo de amargura contra su padre. Debió haber ido a hablar con él, debió haber ido a decirle cómo era que lo había ofendido, qué hubiera podido hacer él para poder aclarar las cosas y para que su padre entendiera sus sentimientos y él al mismo tiempo entender por qué su padre no había hecho nada, ¿sí? Cuando no nos comunicamos, cuando no hablamos con las otras personas, ¿sí? Cuando no les decimos lo que está pasando, sino que nos quedamos callados por cualquier razón, si tarde o temprano esa amargura se va a brotar, va a salir y va a hacer un daño que nunca pensamos que iba a hacer. Por eso debemos ser, mi mamá tiene un dicho, cuentas claras y el chocolate espeso, ¿verdad? Tenemos que aclarar cuentas los unos con los otros. Si en algo los he ofendido, luego, ¿sabe qué? Me ofendió aquí, me dijo acá, y me lo han dicho. Si me acuerdo una vez, estaba haciendo un estudio y empecé a hablar acerca de la gente que viene de México, ¿verdad? Como habla, empecé a hablar así como la gente que viene de México. Y luego después cuando salimos, una hermana se me acercó y me dijo, ¿sabe qué? Yo soy de la Ciudad de México. Híjole, me sentí bien mal porque empecé a hablar, no lo voy a hacer ahorita, pero empecé a hablar así como hablan ahí en México. Y viene, ¿sabe qué? Yo soy de la ciudad, pero no se preocupe, ¿ok? Sé por lo que lo está diciendo, ¿verdad? Pero así debemos de ser siempre, ¿sí? No esperarnos, no a empezar a meditar en nuestra propia mente por qué diría esto, o por qué el hermano me vería así, o por qué me trató de esa manera. Hay que ir y aclarar las cosas. Hay que ir y poner todas las cartas sobre la mesa. Igual en la casa, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres. Hay que ir y hablarlo. No debemos tener temor de hacerlo. Sí, porque en el Nuevo Testamento, a nosotros como creyentes neotestamentarios, se nos dice muy claramente. Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 4, 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Deséchenlo. Y no hay forma de desecharlo si no vamos y lo platicamos con la persona que sentimos nosotros que nos ha ofendido. ¿Sí? A lo mejor la persona ni siquiera en cuenta tenía que nos había ofendido.
No lo hizo con el propósito de ofender, pero nos ofendió. Hay que ir y confrontarlo y decirle, me ofendiste. Y se platica y se pide perdón. Y nosotros, los que nos sentimos ofendidos, la única forma que tenemos de desechar todas estas cosas, la amargura, el enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad, es como nos dice Efesios 4 en el versículo 32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Quieren deshacerse de la amargura que tienen guardada en su corazón? Perdonen al que los ofendió. Perdonen al que los ofendió. Simplemente digan, ¿sabes qué? Esto se lo voy a dejar a Dios porque Él es el único que puede juzgar correctamente. Mi juicio siempre va a estar hecho a mi lado, siempre va a estar hecho de acuerdo a mi opinión. Así es que yo por mí te perdono. ¿Sí? Y Dios que se encargue de ti cuando quiera hacerlo y como Él quiera hacerlo. Pero nunca debemos guardar ese rencor en nuestro corazón. Porque esto que está pasando aquí debemos de tomarlo como la experiencia en cabeza ajena que debemos de recibir y no permitir que pase en nuestra vida. Noten lo que sigue sucediendo ahí en el versículo 8 del capítulo 15 de 2 de Samuel. Cuando este es Absalón hablándole a su padre. Cuando este siervo de su majestad aún vivía en Gesur, en Siria, le hizo una promesa al Señor. Si tú, Señor, me permites, volveré a Jerusalén y yo te serviré. Esta fue la promesa que le hizo Absalón a Dios. Y noten cómo Absalón se presenta con su padre como todo un hombre piadoso, que lo único que quiere es cumplir una promesa que le hizo a Dios. Quiere cumplir una promesa que le hizo a Dios y va y le plantea esta situación a su padre para que su padre no vaya a sospechar de lo que está planeando Absalón hacer. Pero viene con una voz amigable, viene con una voz piadosa a pedirle que le dé permiso de ir a Hebrón a pagar esta promesa que le había hecho al Señor. Versículo 9, el rey le dijo, puedes irte en paz. Y entonces Absalón se puso en camino hacia Hebrón. Ahora pudiéramos decir aquí, bueno, pues aquí David está tratando de ser comprensivo, David está tratando de abrirle el paso a su hijo para que vaya y se ponga bien con Dios. Pero en realidad lo que vemos aquí no es eso, sino que aquí lo que vemos es a David de nuevo como un padre consentidor que no parece tener ningún interés en tratar de corregir, ahora a su hijo Absalón, aun cuando había razones para cuestionar lo que Absalón estaba haciendo aquí. Parecía que Absalón estaba siendo piadoso, pero había razones por las cuales David debió haber cuestionado lo que Absalón estaba pidiéndole aquí, porque lo que Absalón estaba pidiendo no era correcto. Y quizás se pregunten, ¿por qué no era correcto si lo que quería era ir a pagarle una promesa que le hizo a Dios? Bueno, esta es la razón por la que no era correcto. El arca del pacto estaba en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido para poner su nombre, ¿sí? Y el símbolo de su presencia en ella, que era el arca del pacto. Jerusalén era en donde el templo de Dios eventualmente iba a ser construido. Entonces, ¿en dónde creen que sería el lugar apropiado para que Absalón pagara sus votos al Señor? En Jerusalén, no en Hebrón. Sí, porque el arca no estaba allá, la presencia de Dios estaba donde estaba el arca, entonces iba a ir a pagarle un voto al Señor, iba a cumplir una promesa que le hizo al Señor. Debería de haberlo hecho en Jerusalén. Pero noten que cuando él le dice voy a ir a Hebrón a hacer esto, David, sabiendo esto ya, no le pregunta nada, no indaga por qué, no parece ser como que le importa lo que Absalón está haciendo en realidad. Lo único que quiere es tener la fiesta en paz a pesar de lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, yo no sé, pero parece ser aquí como que David no sentía que tenía el valor moral para confrontar a su hijo con esto. Parecía como que aquí David se sentía tan culpable por todo lo que estaba pasando que no sentía ni siquiera que tenía la autoridad para preguntarle a su hijo, oye hijo, ¿y por qué? Si el arca del Señor está aquí, si el tabernáculo está aquí, si el arca del Señor es el símbolo de la presencia de Dios y quieres cumplir una promesa a Dios, ¿por qué no lo haces aquí?
¿sí? Pero parece ser que David no sentía como que tenía el derecho de preguntarle nada a su hijo por todo lo que él había hecho en su tiempo pasado. Ahora, un consejo aquí para los padres que han cometido errores en sus vidas y que sus hijos se han dado cuenta de ello, o que han cometido errores al criar a sus hijos. ¿Hay algunos de los que somos padres aquí que nunca cometieron ningún error en la crianza de sus hijos? Que nunca cometieron ningún pecado, que nunca cayeron o tropezaron y sus hijos se dieron cuenta. Todos hemos cometido errores, ¿no es cierto? ¿Cuántos de sus hijos vinieron con un libro de instrucciones? Ninguno de sus hijos vino con un libro de instrucciones. ¿Y cuántos nos dimos cuenta conforme fue corriendo el tiempo que cada uno de nuestros hijos tenía una personalidad diferente, tenía una manera de pensar diferente, tenía una manera de comportarse diferente, de ver las cosas diferentes? Y tuvimos que lidiar con cada uno de acuerdo a lo que ese hijo pensaba o su manera de ver las cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y quiero pedirles un favor. Cuando cometamos pecados, que nuestros hijos se den cuenta de ello, ¿sí? Cuando cometamos errores en la forma en la que estamos creando a nuestros hijos y nos damos cuenta de ello, ¿saben lo que tenemos que hacer inmediatamente? Ir a confesarlo delante de Dios y pedirle perdón a Dios. ¿Ok? Pero luego lo que tenemos que hacer también es ir a confesarlo a nuestros hijos y pedirles perdón a ellos por los errores que hemos cometido, por los pecados que hemos cometido. ¿Sí? La generación antes de la nuestra, algunos de ustedes son de mi misma generación, pero la generación antes de la nuestra, nunca nuestros padres hubieran pensado en que tenían ni una razón por la cual pedirnos perdón a nosotros, ¿no es cierto? Nunca lo hubieran pensado, ¿sí? Yo no sé si sus padres alguna vez les pidieron perdón a ustedes por alguna cosa que hicieron. Mi papá nunca me pidió perdón por nada de lo que hizo, ¿sí? Nunca. Y a veces se pasó la mano, y estoy hablando de pasarse la mano fuerte, ¿ok? Pero nunca vino a mí y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, se me fue la mano y es que me hiciste enojar. Nunca. ¿Saben qué? No las puedo ni contar las veces que he tenido aquí con mis hijos y ¿saben qué? Perdónenme. ¿Sabes qué? Perdóname. No saben cuántas veces mis hijos me han confrontado a mí y me han dicho, es que tú si no fueras así, si no dijeras así, si no hablaras así. ¿Y sabes qué? Perdóname. Mi esposa muchas veces me hizo ver, es que tú mira nomás cómo le hablas, mira nomás cómo te diriges a él o a ella, fíjate bien cómo las cosas que dices. Y chihuahua, hombre, pedía perdón a Dios y luego iba y le pedía perdón a mis hijos. Pero una cosa que nunca he dejado de hacer es que una vez que le pido perdón a Dios, yo sé que Dios me ha perdonado. ¿Cuántos saben que cuando pedimos perdón a Dios, Él nos perdona? Amén. ¿Ok? Ahora, el perdón de nuestros hijos puede venir o no puede venir, porque eso se los tenemos que dejar a ellos, es entre ellos y Dios, ¿cierto? Pero si nuestros hijos nos perdonan, ¿sí? Entonces, y si sabemos que Dios nos perdona, cuando llegue el momento de corregir a nuestros hijos, no debemos de fijarnos en los errores que hemos cometido nosotros, porque esos ya han sido perdonados. Tenemos que ver lo que nuestros hijos están haciendo, y si nuestros hijos están haciendo algo malo, especialmente si los vamos a corregir con la autoridad de la palabra, ¿sí? Y dirigidos por el Espíritu Santo, con la misma gracia y misericordia que el Señor nos corrige a nosotros, debemos de corregirlos. Debemos de corregirlos. Y entonces David, no importa que haya hecho en su pasado o haya dejado de hacer en su pasado, ¿sí? Cuando llegó el momento de que Absalón le pidió permiso para hacer lo que iba a hacer, debió haber preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? Si aquí está el arca, si aquí está la presencia de Dios, si aquí está la presencia de Dios, aquí es en donde deberías de pagar tu promesa. No en Hebrón. Pero le dice, vete en paz. No me voy a poner en tu camino, no voy a intervenir en nada. Haz lo que sientas que quieras hacer. ¿Saben qué? Cuando vemos que no le hace que, si mi hijo ahorita tiene 23 años, si tuviera 43 años y yo lo veo que está tomando una mala decisión, de todas maneras le diría que está tomando una mala decisión.
Porque no quiero que vaya a cometer los mismos errores que yo cometí. No le hace que tan viejo esté. Siempre voy a ser su padre y siempre voy a estar al tanto de lo que está pasando en su vida para si necesita mi consejo y mi corrección, darle mi consejo y mi corrección. ¿Sí? Pero si no lo quiere, él va a tomar su propia decisión. Pero aquí David le dice, vete en paz. Pero noten en el siguiente versículo, vemos cuáles eran las verdaderas intenciones de Absalón. No tenía nada que ver con pagar su promesa a Dios. Noten en el versículo 10. Pero envió mensajeros por todas las tribus de Israel para que dijeran, cuando escuchen el sonido de la trompeta, anuncien que Absalón reina en Hebrón. ¿Sí? Entonces, lo que él estaba tratando de hacer era irse de Jerusalén. Estaba planeando el golpe de estado que iba a dar a su padre, ¿sí? Y lo que quería hacer era apartarse lo suficiente de David para que David no se diera cuenta lo que estaba planeando. Entonces cuando David le dijo, ok, vete en paz, él se fue a Hebrón y mandó mensajeros por todo Israel y les dijeron a todo el pueblo de Israel, cuando escuchen el sonido de la trompeta, anuncien que Absalón reina en Hebrón, que él es el rey. Ahora, Hebrón tiene un gran significado porque Hebrón fue la ciudad en Judá en donde David fue proclamado rey de Judá y después de todo Israel. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos 2 de Samuel capítulo 5, lo vimos ahí. Fue ahí también en donde le habían nacido sus primeros 3 hijos a David. Entonces Hebrón tenía cierto significado para David. Y Absalón decidió ir a Hebrón para ahí proclamarse rey. ¿Están viendo lo que está pasando aquí? Absalón quiere acabar totalmente contra su padre. Absalón quiere hacerle el más daño posible a su padre. Versículo 11, noten que dice, además Absalón invitó a 200 hombres de Jerusalén para que lo acompañaran, los cuales fueron inocentemente sin saber cuáles eran sus intenciones. Entonces, noten aquí, no hay duda de que Absalón tenía la habilidad para ser un gran líder. Sí, es asombroso que pudo persuadir a tanta gente a seguirlo en su rebelión contra su padre. Sí, si tan solo el carácter de Absalón hubiera sido más como el carácter de David, hubiera sido un gran rey después de David. Pero vamos a ver que no llegó a ser ese rey después de David. Va a ser otro el que va a tomar el lugar de David. Precisamente por lo que está haciendo aquí. Versículo 12, y mientras Absalón presentaba su ofrenda al Señor, mandó llamar a Ahitofel, que era el consejero del rey, y vivía en la ciudad de Gilo. Con esto la conspiración ganó fuerza y los seguidores de Absalón aumentaron. Noten por favor lo que estaba haciendo Absalón aquí, ¿sí? Cuando empezó a desenvolver todo lo que estaba haciendo. Noten, mientras Absalón presentaba sus ofrendas al Señor. Estaba Absalón presentando sus ofrendas al Señor por un lado y por el otro estaba planeando derrocar a su propio padre. ¿Sí? Por un lado estaba delante de Dios, me lo imagino con las manos alzadas, presentando las ofrendas que le llevaba, pero por el otro estaba conspirando contra su padre. ¿Sí? ¿Se fijan la clase de corazón que tenía Absalón? Sí, esa es una gran advertencia para nosotros aquí. Sí, porque cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a cantarle a Dios, cuando venimos a presentar nuestras ofrendas, ¿sí? No debemos de ser como Absalón, que con nuestras manos y delante de todo el mundo estamos alabando, adorando a Dios, etcétera, etcétera. Pero adentro traemos un montón de coraje, traemos un montón de amargura, traemos un montón de cochinada que no es nada agradable al Señor. ¿Sí? Debemos preparar nuestro corazón para venir a adorar a Dios. ¿Sí? A veces vienen las parejas, y les digo porque a mí me sucedió, vienen en el camino a la iglesia, especialmente cuando los chamacos están chiquillos y no se quedan en paz en el asiento de atrás, ¿sí? Y viene uno gritándose y diciéndose, y calma a tus hijos, y agárralos, y amárralos, y etcétera, etcétera. Y luego llega uno a la iglesia y empieza a cantar y a levantar las manos como si nada hubiera pasado en el carro, ¿no es cierto? Como si nada hubiera pasado en el carro. Bien tranquilotes levantando las manos al Señor cuando veníamos en el carro veníamos gritándonos y diciéndonos, ¿verdad?
Creo yo que a la luz de lo que estamos viendo aquí, lo que deberíamos de hacer antes de, ¿sabes qué? Uno de los dos, el más maduro, el más cerca de Cristo, el que más quiera agradar al Señor debe decir, ¿sabes qué? Vamos a entrar a la iglesia ahorita. ¿Sabes qué? Lo siento mucho. Quiero adorar a Dios con todo mi corazón, sin nada que me estorbe. Así es que perdóname. ¿Sí? No lo vuelvo a hacer. Sí, perdóname. Y luego entrar y adorar a Dios con toda libertad. Adorar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos hemos confesado, porque hemos reconocido que cometimos un error y ahora podemos entrar y adorar a Dios sin ningún problema, sin que nadie nos estorbe, ni que nada nos estorbe. Pero a veces podemos venir a la iglesia, levantar nuestras manos, cantar, etcétera, etcétera, dar nuestra ofrenda y todo lo demás, y en el corazón tenemos amargura, ira contra alguien, que no la podemos dejar, no la podemos hacer a un lado. Eso no debe ser. De nuevo, nosotros somos creyentes neotestamentarios, y en el Nuevo Testamento el Señor vino a aclarar muchas de las cosas que Dios esperaba que aquellos que somos parte de su pueblo hiciéramos. Y esta es una de las cosas a las que se dirige. Sí, hablando de traer ofrendas, hablando de venir a adorar al Señor. En Mateo 5, versículos 23 y 24, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces llegamos a la iglesia, vamos a cantar, vamos a presentar nuestra ofrenda y cuando lo estamos haciendo nos acordamos de que alguien tiene algo contra nosotros. Y noten de que es alguien tiene algo contra nosotros. Obviamente algo hicimos o algo percibieron ellos que habíamos hecho y están enojados con nosotros. ¿Qué dice ahí? Deja ahí tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Porque si no, entonces hay esa amargura, hay ese corazón de ira que estorba entre nosotros y Dios, porque el tener esa ira y esa amargura en nuestro corazón implica que hay pecado en nosotros. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. ¿Sí? Gloria a Dios que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Y quizás diga, bueno, pero es que no puedo ir ahorita a pedir perdón. ¿Sabe qué? En cuanto termine el servicio, háblele por teléfono. En cuanto pueda, va y lo ve, la ve, habla con él. ¿Sabes qué? Perdóname. No pude estar en paz en la iglesia adorando al Señor ahora ni presentando mis ofrendas porque me acordé que había este problema entre tú y yo. Así es que quiero que este problema desaparezca entre tú y yo para que eso nunca vuelva a intervenir o interferir con mi adoración a Dios. ¿Sí? Así es que les exhorto, como pastor, como amigo, como hermano, si hay amargura en su corazón hacia alguien hoy, y hoy el Espíritu Santo les está redarguyendo y les está diciendo, te están hablando a ti, ¿saben qué? Lo más pronto posible, pidan perdón o perdonen. ¿Sí? Ahora, obviamente al ver que uno de los consejeros del rey, si se acuerdan aquí, dice que mandó llamar a Ahitofel, que era uno de los consejeros del rey. Al ver que uno de los consejeros del rey estaba con Absalón, fue una señal para el pueblo de que quizás todo esto era legítimo. ¿Sí? Pero si este hombre Ahitofel era consejero del rey, ¿por qué fue tan rápido a unirse a Absalón? Para poder entender por qué fue que fue tan rápido para dejar a David y unirse a Absalón, tenemos que entender quién era Ahitofel. ¿Sí? ¿Quién era Ahitofel? ¿Y por qué fue tan rápido en dejar al rey como consejero, dejar su puesto como consejero del rey e ir ahora a ser, como quien dice, consejero de Absalón? Ahitofel era uno de los hombres mencionados en la lista de hombres valientes de David. Escuchen esto, era padre de Elián, y Elián era el padre de Betsabé. Así es que Ahitofel era abuelo de Betsabé. Ahitofel era abuelo de Betsabé. Segunda de Samuel 23:34 dice, Elifelet, hijo de Ahasbai, nieto de Macá, Elián, hijo de
Agitofel el Gilonita. Y en segunda de Samuel 11:3 dice, al preguntar quién era ella, hablando de Betsabé, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián, esposa de Urías elitita. Entonces, Agitofel era el abuelo de Betsabé, la mujer con la cual David había cometido adulterio y a la cual le había matado al esposo. Entonces parece ser que Elián, ¿sí?, permaneció fiel a David aún después de lo que pasó con Betsabé, pero aparentemente aquí Agitofel también guardó resentimiento contra David por lo que había hecho. Y una vez que tuvo la oportunidad de hacerle un mal a David, ¿qué hizo? Lo dejó a él y se fue con Absalón, que estaba tratando de usurpar el trono. Más acerca de Agitofel cuando lleguemos al capítulo 17, un par de capítulos más. Versículo 3 dice, entonces un mensajero fue a decirle a David que Absalón se estaba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel y que muchos lo seguían. Y David ordenó a todos sus servidores, deprisa, vayámonos de aquí, no podremos escapar de Absalón. Si él llega antes, nos alcanzará y acabará con nosotros y destruirá la ciudad a filo de espada. Noten lo que David hace aquí. Sí, cuando le dicen lo que Absalón estaba haciendo, cuando le dicen que Absalón estaba ganándose la buena voluntad del pueblo de Israel y que tenía mucha gente con él, noten, David rápidamente reúne a sus hombres, reúne a la gente que está con él, y la manda a que salgan huyendo de Jerusalén. No reúne a sus soldados, no reúne a sus hombres para ir a enfrentar a su hijo Absalón, para ir a presentar su causa delante del pueblo, para ir a pelear por lo que era de él. No, simplemente dobla las manos y decide irse. Dobla las manos y decide dejar que Absalón haga lo que quiere hacer. Ahora podemos tomar esto de una de dos maneras. Una, hey, tú eres el rey, Dios te puso como rey, ¿que no deberías de defender lo tuyo? ¿Que no deberías de defender tus derechos? ¿Que no deberías si Dios está contigo, no importa que sea tu hijo, tú debes de defender lo que Dios te dio? Es una manera en la que podemos verlo, ¿verdad? Pero luego también podemos verlo de otra manera. Que David no estaba tan preocupado por sí mismo y por lo que esto significaba para él, sino que también estaba significado por el peligro en el que estaba toda la gente que estaba con él. Y en lugar de enfrentarse a su hijo y causar una gran matanza, ¿sí?, decidió que era mejor huir. Decidió que era mejor dejar la ciudad, dejar todo en manos de Absalón para que no tuviera que morir gente inocente. Ahora, más adelante vamos a ver, ¿sí?, que como en otras ocasiones, Dios va a librar a David de lo que está pasando con Absalón. Y esto es algo que nos deja ver por qué David tenía o era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando las cosas se ponían difíciles para David, él sabía que al final de cuentas Dios iba a dar la cara por él. Dios iba a venir a ayudarle, Dios iba a venir a salvarlo. No tenía él por qué meter las manos, en este caso, en defenderse de su hijo Absalón, porque él sabía que Dios lo iba a librar. Era lo que había pasado con Saúl, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando andaba huyendo de Saúl y David lo encuentra por allá en Engadi, en el desierto, y lo deja vivir, no lo mata? ¿Se acuerdan lo que le dice David a Saúl? Le dice que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos, que vea él mi causa y la defienda y me defienda de ti. David siempre tuvo esa actitud hacia los enemigos que venían en contra de él. Si son mis enemigos, el Señor los va a entregar en mis manos. Si son mis enemigos, el Señor me va a librar de ellos. Si son mis enemigos, yo no tengo que hacer nada en su contra si el Señor no me guía, si el Señor no me dirige a hacerlo. Y puedo confiar en que al final de cuentas Dios va a sacar la cara por mí. ¿Sí? Y nosotros podemos también tener no tenemos que estar constantemente defendiéndonos. ¿Sí? No tenemos que estar constantemente afilando la espada, ¿verdad? Para cuando vengan en contra de nosotros. Tenemos que encomendarnos a Él y dejar que Él luche por nosotros. ¿Sí? Porque Él nos dice que Él va a luchar por nosotros.
Ahora, si Él nos manda, si él nos dice, ok, ve y ataca porque los voy a entregar en tu mano, vamos y atacamos porque nos los va a entregar en nuestra mano. Pero mientras Él no diga eso, tenemos que confiar en que Él va a luchar por nosotros. En el Salmo 3, los versículos 1 al 4, y en mi Biblia es una Biblia de estudio, dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Salmo 3, los versículos 1 al 4, David escribe, Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? ¿Sí? Son muchos los que me atacan. Son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo. Eres mi orgullo, el que sostiene mi vida. Con mi voz clamaré a ti y tú me responderás desde tu lugar santo. Sí, era su hijo, era Agitofel, era toda la gente que habían convencido de que se rebelaran en contra de David. Sí, pero David al salir huyendo sabe que tarde o temprano Dios va a juzgar y Dios va a tomar el control y Dios va a salvarlo de sus enemigos. No sabía todavía cómo, no sabía todavía cuánto tiempo iba a tardar, no sabía cuánto tiempo iba a tener que andar huyendo otra vez, como cuando andaba huyendo de Saúl. Pero él sabía que un día Dios iba a responder por él. Mientras tanto, él lo iba a tomar como su escudo. Mientras tanto, él iba a confiar en Dios porque sabe que cuando clame a él, Dios va a responder desde su lugar santo. Y esa es la misma seguridad que debemos tener nosotros. A veces sí, vamos a tener que salir corriendo. ¿Sí? Vamos a tener, no porque seamos cobardes, sino porque simplemente no es el tiempo de pelear. Y vamos a tener que dejar que en ese tiempo, que no es el tiempo para nosotros de pelear, Dios pelee por nosotros. Y los resultados van a ser mucho mejores que si nosotros nos ponemos a pelear. Porque a veces nos ponemos a pelear nosotros y las cosas salen peor que si no hubiéramos metido las manos. Entonces hay cosas en las que tenemos que dejar que la mano de Dios se mueva. Amén. Versículo 15 dice, sus siervos le respondieron, su majestad puede contar con estos siervos suyos, haremos todo lo que su majestad decida hacer. El rey David salió de Jerusalén seguido de toda su familia, pero dejó a 10 de sus concubinas para que cuidaran del palacio. Una vez que salió él y todos sus seguidores se detuvieron en un lugar alejado. Y todos sus hombres fieles, incluidos los cretenses y los peleteos, desfilaron a su lado. La vanguardia la formaban los 600 gititas que habían venido caminando desde Gad. Noten el versículo 19. El rey David llamó a Itai, el gitita, y le preguntó, ¿y tú por qué vienes con nosotros? Escuchen o lean lo que dice ahí. Regresa a Jerusalén y quédate con el rey, pues eres extranjero y también has sido desterrado de tu país. Noten cómo David al parecer no estaba dispuesto a renunciar al trono con tal de mantener la paz y salvar vidas. ¿Sí? ¿Quién era el rey? David era el rey. Pero Absalón quiere usurpar el trono y ser él el rey. Y aquí David lo reconoce como el rey. Le dice, quédate con el rey. Está dispuesto a ceder todo, está dispuesto a ceder su puesto, está dispuesto a ceder su trono, está dispuesto a ceder el palacio, está dispuesto a ceder todo, con tal de mantener la paz y con tal de salvar vidas. ¿Sí? De nuevo, esto nos muestra el corazón de Cristo, ¿no es cierto? Que estuvo dispuesto a dejar su trono en el cielo para venir a la tierra a morir por nosotros. Lo dejó todo para venir a la tierra a ofrecerse como sacrificio por nosotros para que nuestros pecados fueran limpiados por medio de su sangre, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Sí? Entonces David estaba dispuesto aquí a renunciar a todo, al trono, todo lo que tenía, con tal de mantener la paz y salvar vidas. Versículo 20, apenas llegaste ayer, así que no puedo pedirte que nos acompañes. Yo tengo que ir donde pueda, pero tú regresa y haz que tus hermanos también regresen. Que el Señor te muestre su amor constante y su fidelidad. Pero Itai le respondió en el versículo 21, juro por el Señor y por su majestad, que sea para vida o para muerte, este siervo estará donde quiera que su majestad esté.
Y entonces David le dijo, adelante pues, ven conmigo. Así fue como Itai el gitita y todos sus hombres y su familia siguieron al rey. Y todo el pueblo lloraba amargamente. Y junto con el rey cruzaron el torrente de Cedrón y tomaron el camino que lleva al desierto. Entre los que huían estaba el sacerdote Sadoc y los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Mientras todo el pueblo salía de la ciudad, ellos descansaron del arca y luego los siguió Sadoc. Cuando el rey vio esto, le dijo a Sadoc, lleva el arca de Dios de regreso a la ciudad. Si el Señor se digna verme con buenos ojos, me permitirá volver a ver el arca y su tabernáculo. Pero si Él me dice que ya no soy de su agrado, entonces que haga de mí lo que mejor le parezca. De nuevo, aquí vemos este corazón, ¿sí? Dispuesto a someterse a lo que Dios quiera. El sacerdote de volada agarró el arca, porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Los israelitas cuando iban a pelear con sus enemigos llevaban el arca, era su costumbre llevar el arca, porque si el arca de Dios iba con ellos, esto casi les aseguraba la victoria. Y aquí David le dice, ¿sabes qué? No hagas esto. Lleva el arca de nuevo a su lugar, regrésalo a la ciudad. Y le dice, si el Señor se digna verme con buenos ojos, me permitirá volver a ver el arca y su tabernáculo. Pero si Él me dice que ya no soy de su agrado, entonces que haga de mí lo que mejor le parezca. ¿Cuántos estamos dispuestos a tener ese corazón delante de Dios? Señor, si tú quieres, voy a tener victoria aquí. Si es tu voluntad, voy a poder vencer a mis enemigos, a estos enemigos o a este enemigo, lo que sea. Pero si no me miras con agrado, entonces haz de mí lo que mejor te parezca. Haz lo que quieras conmigo. De nuevo, esta es la razón por la que David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Expone su deseo de volver a Jerusalén, pero deja el cumplimiento de su deseo en las manos de Dios. No declara, no decreta, no dice que en el nombre de Jehová de los ejércitos va a volver victorioso a ese lugar un día. Dice que Dios haga de mí lo que mejor le parezca a Él. ¿Estamos dispuestos a abandonarnos así a las manos de Dios y decir, Señor, tú haz de mí lo que mejor te parezca? Y yo no puedo ver más allá del día de hoy, pero tú sí conoces el futuro. Y lo que tú decidas que pase conmigo, lo acepto con todo mi corazón. Porque lo que tú decidas que pase conmigo es lo mejor que me puede pasar. ¿Sí? Versículo 27 sigue diciendo, además el rey le dijo al sacerdote, tú Sadoc eres vidente, o sea, es como profeta. Así que regresa en paz a la ciudad y llévate a tu hijo Ahimás y a Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del desierto hasta que reciba noticias de ustedes. Entonces tú regrésate, tú eres vidente. Va a llegar el momento en el que vas a poder ser de uso, de utilidad para Absalón, para el rey. Y luego también va a ser de utilidad para David más adelante. ¿Sí? Entonces le dice que se regrese de nuevo a la ciudad. Versículo 29 dice, entonces Sadoc y Abiatar se llevaron el arca de Dios de vuelta a la ciudad y ellos también se quedaron allá. Y David por su parte subió por la cuesta de los olivos. Iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta. Y todos sus hombres fieles subieron con él. Y también llorando y con la cabeza cubierta. Pero cuando David se enteró de que Ahitofel estaba entre los conspiradores, dijo, Señor, haz que Ahitofel se equivoque cada vez que aconseje a Absalón. De nuevo aquí David clama a Dios. David sabe que el único que le puede ayudar es Dios. David sabe que está en las manos de Dios el que él tenga un triunfo y vuelva a la ciudad o que no pueda volver a la ciudad. Versículo 32 dice, cuando David llegó a la cima del monte para adorar a Dios, le salió al encuentro Husai el arquita, que iba con la ropa hecha jirones y con tierra sobre la cabeza. Noten, cuando David llegó a la cima del monte para adorar a Dios, aún en medio de todo lo que está pasando en la vida de David, aún en medio de tener que soportar que su hijo lo está atacando, su hijo está haciendo todo esto contra él, de todas maneras en su corazón está que el adorar a Dios.
el adorar a Dios. David se podía enojar con 1000 personas, pero nunca se enojaba con Dios. David podía huir y andar en los montes, en los desiertos, huyendo y escondiéndose en cuevas, pero siempre adoraba a Dios. Por eso escribe en el Salmo 63, tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida y en tu nombre levantaré mis manos. Entonces, mientras tenga vida, no importa la situación, no importa el sufrimiento, no importa la aflicción, no importa qué tan difícil esté la situación que estoy pasando ahorita, no importa, ¿sí? Yo voy a seguir adorándote, voy a seguir levantando mis manos a ti. Ok, seguimos ahí, versículo 33, y David le dijo, si vienes conmigo vas a hacerme una carga, pero si regresas a la ciudad y te pones a las órdenes de Absalón y le aseguras que lo servirás con el mismo fervor que me ha servido a mí, entonces podrás anular los consejos de Ahitofel. Recuerda que allá están los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y ellos le puedes decir todo lo que oigas en la casa del rey. Y con ellos también están Ahimás, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Con ellos puedes mandar a decirme todo lo que llegue a tus oídos. Así fue como Husai, que era amigo de David, se fue a la ciudad cuando Absalón entró en Jerusalén. Wow. Está medio difícil lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y pensaríamos que, pues, ¿qué más le puede pasar a David? ¿Qué más puede hacer Absalón? Uy, espérense a la semana entrante. Espérense al siguiente capítulo. Esto no es nada todavía. La saga sigue, ¿sí? Y podemos decir, ¿cómo es que alguien, en este caso Absalón, hijo del rey, que tuvo, sí, David cometió errores, pero los ejemplos de David que tenemos en la Biblia son mucho mayores, mucho mejores que las cosas que dejó de hacer o no hizo, ¿sí? Pero tomemos nota de todo lo que puede causar la amargura cuando se guarda en el corazón y no se lidia con ella. Tenemos que lidiar con la amargura hoy. Tenemos que lidiar con ella ya. No podemos dejar que esté ahí adentro creciendo, ¿sí? No podemos dejar que esté ahí adentro llenando nuestro corazón, nuestra mente y alejándonos más y más de la persona con la que tenemos que reconciliarnos. Si ellos no se quieren reconciliar con nosotros, no importa. Lo que importa delante de Dios es que nosotros busquemos reconciliarnos con ellos. De nuevo, lo leímos al principio, pero lo vamos a leer de nuevo. Efesios 4, 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. El escritor a los Hebreos escribe en Hebreos 12, 15 al 17, tengan cuidado, no vayan a perderse de la gracia de Dios. ¿Escucharon eso? No vayan a perderse de la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ahora, no está diciendo aquí que no pudo arrepentirse del pecado, ok, no vayan a malentender. No pudo dar marcha atrás a lo que había hecho y por más que quiso volver a lograr la bendición del primogénito, no pudo obtenerla. Eso es lo que quiere decir. De nuevo también ya lo leímos, pero vale la pena leerlo otra vez. En Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia, rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica.
Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina, y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Y por último a los colosenses, Pablo les escribe en Colosenses 3, 12 al 17. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cuántos somos los que estamos aquí? Somos escogidos de Dios, santos y amados. Si hemos creído en Jesucristo, todos somos escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo esto para recordarnos que no debemos guardar ni una pequeña raíz de amargura en nuestro corazón. Porque si dejamos una pequeña raíz de amargura en nuestro corazón, ¿saben qué? Esa raíz va a brotar y va a traer más y más amargura. Debemos desarraigarla y entregarla al Señor y perdonarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Ser compasivos, sabiendo que todos estamos cortados de la misma tela, ¿no es cierto? Todos somos descendientes de Adán y Eva. Así es que todos estamos cortados de la misma tela y todos podemos en un momento dado caer en la misma situación y en el mismo pecado que cayó Absalón. ¿Por qué? Simplemente por no lidiar con esa raíz de amargura que había en su corazón. Así es que busquemos sacar esa raíz de amargura. Y yo no sé si ustedes tengan una raíz de amargura contra alguien. Puede ser alguien de su infancia, puede ser alguien de su adolescencia, puede ser alguien, yo no sé. Pero mientras esa raíz de amargura está ahí, existe la posibilidad de caer en el pecado como Absalón cayó. Así es que entreguémosla a Dios. Amén. Vamos a orar.